buenas tardes tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto encontrarnos en este Podcast Medic, en el cual abordamos temas muy interesantes, temas en los cuales a usted le va a llamar mucho la atención. Sabemos que en la actualidad, médico que no se actualiza, médico que en ocasiones no sabe cómo atender a su paciente, pero para eso siempre vamos a ocupar y necesitar de expertos en los cuales han pasado muchos años ejerciendo lo que es su especialidad, o bien que han integrado algunos otros tratamientos o terapias en su consulta diaria para buscar no solamente la mejora para su paciente, sino también que el paciente se sienta que sabe que su doctor, o en este caso su especialista, le va a ayudar no solamente a él, sino hasta también a su propia familia. Y el día de hoy tenemos el placer de estar sentados aquí con la doctora Angélica Páez Martínez. Antes de entrar a cámara estábamos platicando algún tema muy interesante y eso yo creo que ella ya nos va a explicar, porque nos van a surgir o les van a surgir algunas dudas acerca de por qué un médico, un especialista en ocasiones ya tiene que integrar algunos otros tratamientos a su consulta diaria. Doctora Angélica, muy buenas tardes, siéntete bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien Joaquín, muchas gracias. Gracias por invitarme aquí a compartir un poquito de lo que hacemos. Excelente, doctora. A ver, primero platícanos, ¿desde hace cuánto tiempo estás ejerciendo tu especialidad? Pues mira, yo salí de la especialidad, cursé 94, 98, entonces de ahí para acá, 35 años, 37 años de ejercicio. Bastantes, ¿verdad? Y eso es muy bueno, o sea que sí tenemos a alguien con mucha experiencia y que nos va a dar muy buenos consejos. Doctora, sabemos que dentro de la ginecología, y en este caso, que la mayoría de tus pacientes se debe de pensar que son mujeres por especialidad, ¿verdad? Pues mira, debería de pensarse, ¿no? Ok. Por especialidad, sin embargo, pues a partir, como platicábamos, de entrar en la medicina regenerativa y otros tipos de terapias, pues mi consulta se ha multiplicado y se ha variado en que dejen de ser solamente mujeres, ¿no? Como médico general puedes tener pacientes del sexo opuesto, pero ya con la regenerativa y la medicina integrativa, definitivamente sí cambia o se multiplica mucho ya en ambos sexos, ¿no? Ya no solo por la especialidad, sino por manejar otro tipo de medicinas. Fíjate, doctora, que sabemos que en medicina regenerativa se integran varias terapias. ¿Cuáles son las que tú manejas en tu consulta? Pues mira, dentro de la regenerativa uso la medicina ortomolecular, la terapia neural, la medicina biológica, Muy bien. células madres, sueroterapia. Estamos hablando de ortomolecular. También yo creo que básicamente es lo que he integrado a la alopatía, ¿no? Muy bien. Doctora, y hace un momento platicábamos y queríamos introducir el tema un poquito acerca de las mujeres. ¿Cuáles son las cosas que más te preocupan en el caso de las mujeres? Pero te hice una pregunta hace un momento de que a mí luego me preguntan algunas mamás acerca de, ya ves que ahora hay jovencitas, las niñas o adolescentes que les ponen la vacuna del VPH. ¿A ti te ha pasado eso en tu consulta? Mira, la consulta del adolescente en ginecología se ha modificado mucho, porque antes no era común que tuvieras adolescentes, incluso niñas en la consulta de ginecología. Pero creo que la formación ya de la mujer como mamá ha obligado a que ponga más atención en la salud ginecológica de sus hijas, ¿no? Entonces, se ha multiplicado en que las lleven. Antes veía yo más de gente adulta para arriba. Pero ahora las mamás, además, pues como son mamás más jóvenes, y te digo ya con más educación, en salud llevan a niñas o adolescentes. Y de los principales problemas por los que las llevan son dismenorreas, menstruaciones tempranas o tardías, ¿sí? Es entre lo que más les preocupa. Sí ves tumoraciones y cosas grandes, pero con menos frecuencia, ¿no? Que a veces las detectas porque las llevan, porque ni siquiera por eso las llevan. Las llevan o porque tienen ya 16, 17, no ha menstruado o presentó una menstruación y se ausentó. Entonces empiezas a estudiarlas, a revisarles y quizás encuentras
quiste grande o cosas así, pero lo que llama la atención pues son o menstruaciones tempranas, tardías o dolor menstrual. Es lo que más frecuentemente. Y doctora, y es cuando tú ahí inicias con tratamientos integrativos. Es que mira, es indispensable. Ya cuando tú tienes una visión diferente de la medicina, ya no vas a buscar medicamentos para quitar dolor, para mejorar esto, o hormonas para que sangre, ¿no? Definitivamente tienes que empezar a ver el estilo de vida de esas pacientes. Si tú sabes que la epigenética, ¿no? Va a cambiar y va a ir modificando las cosas, pues a lo mejor tenías que estar empezando hasta preguntarle a la mamá cómo le fue en el embarazo, Claro, que sí, es correcto. si ella tiene adicciones, dónde vive, en fin. Pero bueno, tampoco te puedes ampliar tanto en una primera consulta, porque también la gente de vaca dice, bueno, la traje por esto y que tiene que ver yo qué comía cuando estaba embarazada, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en las chicas empiezas a interrogar si toman sustancias prohibidas o permitidas, ¿no? Alcohol, tabaco, que es muy frecuente en las adolescentes ya muy temprana edad. Si padecen de ansiedad, porque ahora antes yo recuerdo teníamos un horario en las escuelas, de entrada a las 7, salía a las 2 o cosas así, y ahora yo, por ejemplo, veo muchos chicos en universidad que tienen horarios muy dispares y que salgo a las 3, pero tengo que regresar a las 5 y que ahora no veo esto, sino aquello. Y lo que es estrés y ansiedad en los adolescentes está generándoles mucho problema de salud. Entonces, a veces desde ahí, pues tienes que empezar a ver todo su entorno y el aplicar o iniciar a veces con medicina regenerativa es lo de inicio, ¿no? O sea, quiere decir, doctora, que tú te has dado cuenta que de un tiempo que tu paciente se ha modificado su estilo de vida, obviamente te tuviste que actualizar para dar tratamientos diferentes. Sí, Ok. definitivamente. Y ahora, cuando tú mencionas que has integrado que es ortomolecular, sueroterapia, medicina biológica, y que ahorita tocas el punto de la ansiedad. La ansiedad, ¿cómo un joven o un padre, una madre que nos ve ahorita, qué señales tú tendrías que decirles, en qué momento tendrían que llevarlos contigo o con cualquier otro especialista cuando padecen ansiedad? Porque en ocasiones luego no se dan cuenta. Fíjate que esa pregunta es muy importante porque si tú ves a tu chico ansioso, que está enojado, que no hace caso, que reprueba materias, que se encierra en su cuarto, o sea, que tiene una conducta no Ok. aceptable en generalidad, lo primero no es llevarlo, por ejemplo, con la ginecóloga, ¿no? Es llevarlo con el psicólogo. Y fíjate que muchas de las veces no es por ahí, porque en epigenética nosotros nos damos cuenta cómo, por ejemplo, el estrés en los chicos va generando una disbiosis intestinal. Y de esa disbiosis, sus hormonas, sus neurotransmisores van a empezar a estar irregulares. Mucho cortisol, menos dopamina. Entonces, ¿cómo se hace eso para cambiar el estado ansioso de ese adolescente, ¿no? Es más, no hablemos de adolescentes, vete a los niños. Los niños tienen conductas inusuales en las escuelas. Y lo primero que se anima a diagnosticar son trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Y eso tiene que ver, doctora, hace un momento tocaste el estilo de vida. Exacto. Estilo de vida y queremos empezar a comprender, inicia con la alimentación. O sea, sí importa lo que los papás le den alimentos a los niños. Porque Por ahorita supuesto. citas la disbiosis intestinal, no solamente por estrés, sino entonces también lo puedes perjudicar por lo que comes. Claro. Mira, la medicina integrativa no es magia. Tú tienes que integrarla precisamente a la alimentación normal, porque no vas a mejorar un problema de salud solamente Tratamiento. con tratamiento. O sea, ello tiene que integrarse y tiene que hablársele al paciente de
cómo está su estilo de vida, que debe de comer bien y tener como que sus 3 esferas que lo van a mantener. Buena alimentación, ejercicio, higiene del sueño. Si no empiezan a corregir eso, tu medicina integrativa sí va a tener efecto, pero no el que debe. Entonces, hay que amoldar esta mentalidad en los pacientes. Tú debes de comer bien, debes hacer ejercicio y debes dormir bien, porque de ahí viene la mayor parte de tu beneficio en salud. Eso se va a desajustar, claro, porque si mi trabajo no me permite dormir antes de las 12 de la noche, pues ni modo que yo no trabaje. Bueno, entonces en ese aspecto ayudaremos con ciertos puntos en medicina integrativa, pero por lo menos los otros dos, pues trata de tenerlos. Doctora, hace un momento comentabas que ahora las mamás son más jóvenes y esas mamás trabajan. Exacto. Entonces yo me tocó ver apenas una escena donde la mamá pasó a la tienda a comprarle desayuno a su niño y a su niña. ¿Qué les llevaba? Pan y su jugo. Eso en epigenética, ¿crees que sea lo correcto? Totalmente, no. ¿Cómo podríamos iniciar como consejo que tú le tendrías que dar a alguien? Porque en medicina integrativa se atiende lo que es el terreno biológico. Claro. Y el terreno biológico se aborda desde ahí, pero lo iniciamos perjudicando primero por la alimentación. ¿Qué alimentación entonces tendrían los padres ahora que dedicar más tiempo para que esos niños no tengan esa disbiosis intestinal? O sea, tendríamos que regresar a ¿qué? Al alimento natural. O sea, estos embutidos, los alimentos ultraprocesados, no son sanos para nadie, mucho menos para los niños. Entonces, por ejemplo, en una esfera autista o de déficit de atención, lo primero que empieza el especialista a hacer es cambiar alimentación. Y de ahí empiezan a mejorar. Claro, van a sus tratamientos de neuropediatría y demás, pero lo primero es cambiarles la dieta. Y yo recuerdo que cuando íbamos nosotros a la escuela, había la hora del recreo y del receso, ¿no? Donde uno jugaba, o sea, donde uno hacía ejercicio. Exacto. Ahora los niños ya no hacen ejercicio. Mucho menos, por lo menos. O sea, ya ahora estamos más pegados a la parte tecnológica, ¿no? Y eso ha evitado que uno haga ejercicio. O sea, si le agregamos la mala alimentación y agregamos la vida sedentaria en que no se hace ejercicio, pues todavía quiere decir que desde la niñez algo se está llevando mal. Yo creo que muchas cosas, ¿no? Y eso a raíz de, digo, porque como ginecóloga que eres, tu especialidad pues tendría que ser, digamos, una segmentación específicamente en esa área de las mujeres. Pero por lo que nos platicas y nos comentas, pues la necesidad te ha obligado a atender ya hasta a otro tipo de pacientes, no exclusivamente a mujeres, por estos temas que estás tocando. Sí, te digo, por ejemplo, si hablamos de un pasado, volviendo a la pregunta, es, si una niña me la llevan por dismenorrea, el tratamiento para el dolor, pues son analgésicos, ¿no? Cuando más alguien, un médico sano pudiera pensar, pues situaciones locales de calor local, de masaje, de alguna, pero lo más es analgésicos. O sea, el tratamiento de llevar a una niña por dolor menstrual era su receta por analgésico. Si uno no le sirvió, pues lo combinas con otro. Y si esos dos no le sirvieron, pues al mes, ¿qué ibas a hacer? Estar jugando únicamente con nombres comerciales. Y es cuando tú ya empiezas. Exactamente. Entonces, tú en otro aspecto, créeme que yo ya hasta compro menos recetas. Porque, Sí, 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 porque, entiendo. porque llego a ver qué come. Si esa niña le cambiamos la alimentación, le ponemos una rutina de ejercicio, si es que no hace ejercicio, y le empezamos a dar probióticos, Ok. desinflamamos intestino, desinflamamos células, empezamos a generar hormonas en esa disbiosis que trae, sobre todo si corroboramos que come muy mal, pues obviamente a lo mejor yo no tengo ni siquiera que manejar un analgésico.
Y si con terapia neural checamos dermatomas y vemos que hay pues problema en columna baja, tenemos que sacar ese problema de columna baja estructural y modificar la disbiosis intestinal y adiós dismenorrea, O ¿no? sea, quiere decir que a este paciente atiendes con terapia neural y que le das probióticos. Ujú. Ok. Y le cambiamos el estilo de Claro, vida. sí. Ajá. Pero ya a lo que me quiero referirme, doctora, es que ya integras lo que es a tu consulta una terapia. Lo Sí, que antes en medicina convencional no lo por harías. alopatía. ¿Estamos de acuerdo? Y mencionas también que ahí también ya integras un tratamiento como un probiótico, Sí, unas cepas, porque hay su terreno biológico está dañado. claro. Te quiero preguntar, doctora, ¿en qué momento tú empiezas a integrar ahora lo que es la sueroterapia? O sea, ¿en qué momento dices a este paciente tengo que ponerle algún tipo de suero? Mira, la sueroterapia la uso más con pacientes crónicos, con pacientes que están muy decaídos, porque sé que los va a levantar rápido, ¿no? Yo vía oral puedo darle a un paciente complementos si vaya recuperando su salud, porque la recuperan. Pero, por ejemplo, en pacientes que están muy deteriorados, yo sé que no le puedo dar un frasco con 30 gramos de vitamina C, ¿no? Pero en cambio sí se los puedo pasar en un suero y lo voy a desoxidar tremendamente. Y entonces las celulitas van a empezar a trabajar mejor de una manera más rápida. En cuanto ese paciente esté ya más estable, se sienta mejor, pues entonces sí, ya podemos continuar con los tratamientos vía oral, pero la sueroterapia la uso en pacientes muy descompensados, muy debilitados o que hay que desoxidarlos rápido para que puedan tener mejor efecto los nutrimentos vía oral. Fíjate, doctora, que ahorita pasamos de una especialidad, atención específicamente a las mujeres. Después nos damos cuenta de que ahora las mamás no solamente te llevan a sus hijas, me comentabas que ahora cuando toca atender a una mujer, de lo bien que se empieza a recuperar con las terapias que tú haces, ahora te dice que atiendas hasta a su esposo, eso me platicabas. Sí, sí, es muy común. Y cuando el esposo escucha que dice voy a ir a una consulta con una especialidad en ginecología, van un poco reacios los hombres, o sea, No, ¿no? Van no, ya créeme más que no, abiertos, porque ¿ya? ellos están convencidos por los resultados que vieron en la esposa, Ok. ¿sí? Entonces, de hecho, sí, pues son pacientes que te digo, se quedan contigo porque después te platican las bromas que sufren o el bullying que sufren en la familia. A ver, ¿cómo que fuiste a consulta con la ginecóloga, ¿no? Y entonces, pues muchos de ellos me lo platican, ¿no? Que en el trabajo también, es que tengo consulta con mi ginecóloga. Y pues bueno, ya les platican, ¿no? Y de hecho de ahí pues te viene también más consulta, ¿no? Pues porque efectivamente los beneficios que ven pues los comentan. Y además son beneficios que ven todas las personas que te ven. Ok. Dices que doctora me vieron, oye, ¿qué te estás haciendo? Porque realmente tú estás cambiando de afuera, perdón, de adentro hacia afuera. Doctora, te quiero preguntar, nosotros, bueno, en lo que es en medicina regenerativa se le llama medicina funcional. ¿En qué momento tú te das cuenta que tienes que darle a tu paciente corregir microbioma, pero que va ligado específicamente a su sistema hormonal? Porque, pues ya cuando un hombre, un varón, va a consultarte, pues no va un niño. Ya la mujer te lleva a su esposo, un varón entre 40 y 50 años. Tienes, por decirlo así, cuál es específicamente cuál es el problema de los hombres. Cuando, bueno, nosotros tendríamos que ir a otra especialidad, ¿no? Ajá. Pero si la esposa lleva a su esposo, específicamente hay algo, ¿has notado que como que hay un patrón específico de que nosotros los hombres algo no nos cuidamos? Mira, para empezar por la idiosincrasia en los sexos, los hombres son más de decir yo no me enfermo, a mí no me pasa nada. eh, y aunque se sientan mal o empiecen a tener ciertas deficiencias, se las callan o tratan de solventarlas con otro tipo de distractor, pero no acudir a la atención a salud. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, yo veo a las mujeres muchas situaciones hormonales, ¿no? Como dices tú, ya en edades maduras.
Entonces, ellos las ven como cambian. Perdón, cuando dices cambian, ¿te refieres en físico o en carácter? ¿O en ambas En cosas? ambas. Ok, Porque dicen, es que no, ya no se enoja, es que duerme mejor, no podía dormir y ahora la veo que se duerme plácidamente, ahora el que luego yo estoy, es el que me levanto, me paro. Entonces, esos cambios que ven, dicen, bueno, pues si la mejoró, ¿no? Y también, te repito, ya afortunadamente hay un poco más de cultura en salud. Entonces ven que lo que está tomando pues son vitaminas, proteínas, colágeno, porque no creas que a todas les ven que están con hormonas o que ya les puse claro. su pellet, no. Antes hay que limpiar terreno biológico. Ya no se distienden, ya no les caen malos alimentos. Entonces, ese cambio en la vida, que es palpable, pues es el que ven los esposos, ¿no? Doctora, por decirlo en el caso de nosotros los hombres, que ven un hombre que dice mi esposa ya mejoró, ya duerme y todo eso, sabemos que eso es un problema hormonal. ¿Te has dado cuenta que nosotros los hombres también les mandas a pedir cómo está de su testosterona, de Sí. sí? ¿También le ves sus estudios clínicos? Sí, sí, obviamente para que tú puedas administrar hormonas tienes que pedir un test, ¿no? Un Ujú. test de laboratorio específico. Pero créeme que antes de poner hormonas, a veces no llegas a ponerlas, ¿eh? ¿Te basas a la suplementación? A veces no llegas a ponerlas porque se mejoran. Entonces lo mismo, ya no se les cae el pelo, ya tienen más energía, ya se animan a ir al gimnasio, cambia su manera de pensar. ¿Por qué? Pues porque estás mejorando el terreno biológico. Con que tú cambies el microbioma, de ahí vas a empezar a generar sustancias increíbles. ¿Y qué generas? Todo. Yo, por ejemplo, pues hay pacientes que la economía dicen, doctor, es que este mes o esta quincena, pues no, de lo que me dice, ¿qué es lo que? Los probióticos. Los probióticos, porque de ahí, si tú cambias, tú comes bien, tú duermes bien, tú haces ejercicio y tomas probióticos, vas a empezar a generar mucho de lo que tu organismo requiere. Ya que puedas, yo creo que 4 básicos, para tener una buena limpieza biológica son los probióticos, la vitamina C, que es un antioxidante excelente, el complejo B, que estructuralmente nos mejora tremendamente, y el omega 3. Entonces, en la medida que eso puedan irlo adquiriendo, o quienes lo pueden adquirir todo, empezando a cambiar su estilo y empezar eso, en 15 días tú ves un paciente agradecido. No más tiempo, ¿eh? Claro, no ha mejorado todo lo que tiene que mejorar, pero en esas 2 semanas la gente nos sentimos, porque me incluyo, nos sentimos mejor. Interesante. Fíjate, doctora, ahorita que hablas acerca del pellet, lo que llamamos hormona bioidéntica. ¿Ya no usas tú la hormona sintética o No, ya no? no, no, no. No, desde que conocí las bioidénticas es absurdo usar Ok, sintética, ¿no? es un tema para muchos un poco controversial, pero aquellos que la hemos usado, literalmente sí sabemos los buenos efectos y beneficios, pero sí la aplicas tú la hormona bioidéntica. Sí. O sea, ya cuando el paciente te dice, doctora, yo quiero verme, sentirme y rejuvenecer, o sea, es cuando aplicas tú la hormona bioidéntica. Mira, no tanto rejuvenecer, pero por ejemplo, si tú ves una deficiencia franca hormonal, es complemento. Mucha gente, platicábamos hace un momento, buscan información en redes sociales, en internet, algunos influencers y literalmente a veces uno ve a algunos especialistas, algunos doctores que recomiendan, ¿no? Ciertos tratamientos para ciertas especialidades. Pero específicamente tú, ahorita que has visto, yo creo que a partir del 2020 que fue, entró el virus, ¿has visto que se ha modificado alguna estructura celular, hormonal de mujer, hombre? Mira, sí se modifican. De hecho, por la epigenética te lo dice, ¿no? Los genes empiezan a modificar bioquímicamente, aunque no se modifique la estructura como tal, el ADN. Pero sí, tu estilo de vida ahorita, si es malo, va a cambiar tus genes para tus hijos. Entonces, tú sí puedes cambiar la genética hacia
hacia tus hijos. ¿Por qué? Porque tu estilo de vida mejor va a hacer que tus genes estén mejor, que quites la posibilidad de diabetes, la posibilidad de hipertensión, de Alzheimer. De ese tamaño es el beneficio en el cambio del estilo de vida. Entonces, si tú sabes eso y si tú se lo puedes vertir a un paciente, el paciente obviamente te cree, porque además eso está en redes, o sea, eso no es información que tú estés diciendo de tu, qué bueno, ¿no? Que nosotros lo hubiéramos inventado, pero no. Entonces, por eso te digo que la consulta más pausada te da ese beneficio. Una consulta institucional no te puedes poner a explayarte porque está muy limitado el tiempo, ¿no? Entonces, en tu consulta particular tienes ese plus de tener el tiempo de explicarle qué es lo que le estás dando y cómo se va a beneficiar. Y además, cómo se va a beneficiar su presupuesto al comprar eso si él lo integra a un cambio de vida. Fíjate que ahorita que tocas el punto de la epigenética, sabemos que cada 90 días se puede modificar por agentes externos, desde lo que respiramos. Exacto. Nos pasaba apenas que nos habló una doctora que su paciente no mejoraba de hormonas, le habían puesto sus pellets, todo le habían mejorado, pero la paciente decía que se seguía sintiendo muy mal. Se le pregunta cuál era su hábito y uno de sus hábitos era nadar. Y en la alberca, pues lo que más hay son químicos. Sí. Todo lo que absorbía su piel era un disruptor hormonal. Entonces ahorita, doctora, tú como especialista sabes que toda la alimentación procesada son disruptores hormonales, todos esos aditivos. En el test epigenético hay un apartado donde dice aditivos. Y en los aditivos vienen los nombres de lo que el cuerpo está absorbiendo, ya sean químicos, hidrocarburos, metales pesados. Todo eso a nosotros como personas nos afecta. Y es en el momento cuando tú implementas o integras algunas terapias para que nosotros como personas mejoremos. Bueno, ahora te quiero preguntar, doctora, en tu caso ya como todo tu expertise, todos estos años que llevas dando consulta, si tú tuvieras a un médico que no maneja la medicina regenerativa, ¿qué consejo le darías? No, sin tratar de convencerlo, porque sabemos Claro. que, pero sí como consejo que te encontraras un amigo de la facultad, de hace años, un doctor, X. Y te preguntaba, doctor, ¿y ahorita qué haces? Mira, siempre es invitar, ¿no? Sobre todo si aprecias a las personas. Y pues se aprecian a los colegas, la mayoría de ellos. Lo he hecho, ¿no? Es invitarlos a conocer otro tipo de terapias. Porque la alopatía sigue siendo mi base y te enseñan a ser médico, pero está ya muy limitada. Llega un momento en que tú dices, ¿y ahora qué? Ya le dieron esto, ya le hicieron esto. No puedo hacerle lo mismo, porque 20 veces, si ya no resultaron 15, o sea, la 16 seguramente no. Puede ser que a veces es falta de conocimiento también en nosotros los médicos en alopatía, ¿no? Pero cuando tú empiezas a ver cómo otro tipo de medicinas te mejoran a los pacientes con menos daño, y no solamente quitan un problema de salud, sino que mejoran órganos. La medicina de alopatía, cuando te decía que se regenera un riñón, que se regenera un hígado, no. O sea, llega a un tope y dice, ¿sabe qué? A partir de ahorita cuídese porque esto va a seguir y se va a morir. Y hoy en día no. Cuando tú hablas ahorita de que regenera órganos, ¿qué terapia usas para eso? Pues regularmente ortomolecular, Ortomolecular. sueroterapias. ¿Y implante liofilizado? Sí, También. también. Pues ya integras Placentas, proteomas, sí. Ok. Y cuando los médicos tú les explicas esto, ¿te aceptan lo que les explicas o como que hay esa barrera Mira, la barrera pues, yo creo que la siga habiendo, pero yo creo que en la medida que seas convincente con conocimiento, porque realmente yo volví a estudiar bioquímica
O sea, bioquímica, a nosotros los médicos en la facultad nos dan un bloque, pero no te vuelves a interesar, no la vuelves a tocar. Esa es la palabra. Entonces, desde que te comentaba yo de terapia neural en mis inicios, pues me hablaban de física cuántica. Y decía yo, pues es que eso lo vi en la preparatoria, pero ¿cómo? Y realmente llamarles terapias alternativas es denigrar, porque Claro, están tan avanzadas en ciencia que tienes que volver a estudiar. O sea, haber estudiado medicina no te capacita para ver pacientes, si solamente usas alopatía. Yo a ese grado de pensamiento he llegado, porque además no es barato. ¿Cuánto te cuesta un congreso de regenerativa? Te cuesta lo mismo que un congreso de pura alopatía. Y tú ves cómo, y tú ves la diferencia, ¿no? Cada vez más ves más especialistas en la regenerativa o en la biológica cambiando situaciones tremendas. El hecho de que un ortopedista llegue y dice, ¿sabes qué? Con un radiólogo intervencionista, vamos a ver, sacamos esta hernia, pusimos células madre y se acabó el problema. Cuando lo traumático que es, no sé, otro tipo de ortopedia no biológica. Entonces dices, no, la cosa no va por donde yo pensaba. Tienes que volver a reaprender. Y te cuesta mucho, ¿no? O sea, no es, eh, tuve a mis años, pues estar estudiando. Eso te cuesta en tiempo, te cuesta en esfuerzo y son miles de pesos. O sea, no dices, ay, bueno, esto lo vas a aprender y gratis. No, no, de hecho, un curso de hormona bioidéntica sí era entre los 10 y 12,000 pesos un fin de semana. 12,000 pesos por 2 días. Y Ponle ya si ocho te vienes un meses, diplomado, exacto, el diplomado te cuesta 60,000 pesos. 60 barato. Barato. Hay muchos mitos y hay mucha información no científica en las redes, ¿no? Y todos entramos a las redes. Entonces, de entrada te dicen, por ejemplo, mi mamá murió de cáncer de mama, y hasta tú como médico dices, aún las bioidénticas, si la paciente no le había de pasar nada, a lo mejor le pasa porque lo está pensando que le puede pasar. Entonces, pues tienes que ir a otro tipo de manejo. No quiero hormonas, ni siquiera bioidénticas, aún explicándole los beneficios. Bueno, pues hay que darle adaptógenos, hay que darle fitoestrógenos. Los ginecosoncos incluso te dicen, no, ni fitoestrógenos a las pacientes de cáncer de endometrio, de cáncer de ovario. Además, fíjate que ahorita pues hay que aunar a otras cosas e ir más allá a buscar en las pacientes que tengan una actividad relajante en cuanto a su espiritualidad, en cuanto a su interior. Porque cuando, por ejemplo, ves pacientes que meditan, que llevan todo este tipo de salud mental, es el concepto que se me iba, cuando ellas empiezan a mejorar su salud mental, les cambia tremendamente la vida. Y todo lo que tú uses en ella es mucho más productivo. Cuando hablas de salud mental, tiene que ver la hormona de cortisol, Claro, porque bajas la hormona de cortisol, con el GABA, ¿no? bajas resistencia a la insulina. Por Y ya supuesto. ahí tú das GABA, como mencionas ahorita ahí, mencionas 5-HTP hidroxitriptófano, Exacto, coenzima. coenzima Q10, algunos suplementos o macronutrientes. Aquí, doctora, por decirlo, o sea, estoy tratando de entender los conceptos, pero sobre todo aterrizar. O sea que tu ideología ahora de un tiempo que tuvo que cambiar por base a las necesidades de tu paciente, pero porque tú lo quisiste explorar. O sea, algo te llevó también a la exploración de a ver qué más hay para darle algo mejor a mi paciente. Sí. Y una vez que tú entraste en este mundo, la de medicina regenerativa, funcional, ortomolecular, medicina biológica, y que ahora dominan muy bien todos esos tratamientos, si tú tuvieras que darle un consejo en este caso hablemos de una mamá, de un papá que, ¿por dónde tendríamos que empezar a aterrizar con una nueva cultura de prevención? Ahorita comentas un dato muy interesante.
Por decirlo, sabemos de que alguien viene con familia con antecedentes de diabetes o de algún cáncer, sabemos que el 70% se puede Son modificar, hábitos, ¿verdad? claro. Y eso tú cómo lo manejas con tu paciente. ¿Cómo le explicas, lo aterrizas para que no se vaya a enfermar? Exactamente como lo acabas de decir. Antes teníamos la falsa idea de que era genético. No es que por genética diabético, hipertenso, cardiópata. Y hoy en día vemos, o la epigenética ha visto y nos ha enseñado, que el 70-80% son hábitos. Y que entonces si tú cambias tu estilo de vida, pues tu futuro y tu descendencia va a cambiar. Y que no estás condenado a tener ni diabetes, ni hipertensión, ni ser cardiópata, ni nefrópata, porque tienes familia así. O cáncer. Estábamos hablando de los cambios que hace la regenerativa y la medicina integrativa en procesos de ese tipo, ¿no? Entonces, mi abuelo tuvo cáncer de pulmón, mi papá también. Pues sí, pero yo no tengo, ya no tengo esa sentencia hoy en día, porque yo puedo cambiar mi estilo de vida y que los que vienen detrás de mí, pues no tengan ese problema. Fíjate, doctora, que ahorita que tocas ese punto de la epigenética, interesante saber cómo nosotros, los que nuestros abuelitos o bisabuelos o tatarabuelos que tuvieron esas enfermedades, cómo si de entonces depende de nosotros que no nos enfermemos. Claro. Ahí también entra lo que es tu medicina, o sea, no solamente por hábitos, sino también les das algún tratamiento. ¿Cómo? Sí, o sea que si yo por decirlo, mi abuelito tuvo cáncer de pulmón o de páncreas, pero si yo me hago un test y resulta que llevo unos malos hábitos, si tú me dices, mira, Fermín, para que no te des, aparte de modificar tu alimentación o tu estilo de vida, sí tienes que tomarte esto, tienes que aplicarte esto para prevenir. O sea, ¿hay algo más que me pudieras dar a mí? Sí, pues obviamente, primero es cambio de estilo de vida y tú integras la nutrición, ¿no? Regenerativa. Entonces, eh, pues te voy a dar antioxidantes, voy a reducir el estrés oxidativo. ¿Por qué? Pues porque eso finalmente es cáncer. Si tú lo reduces y tú lo llegas a mantener en niveles como la oxidación normal que requiere el cuerpo para su metabolismo, pues obviamente las células no se oxidan de más. El ciclo celular y biológico va a estar normal. Sí, como estamos expuestos, y tú lo decías, a contaminantes ambientales en los mismos alimentos, aunque tú te pongas el mejor plato del buen comer, ni en calidad ni en cantidad va a estar completo, porque los pescados están contaminados, los vegetales están contaminados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues restaurar tu flora, tienes que dar antioxidantes, tienes que dar proteínas. Ahorita está muy de moda en los adolescentes también hacer ejercicio y al gimnasio y bueno, y si no tienen una buena microbiota y si no tienen un buen aporte de proteína, pues los huesos van a sufrir, los dientes van a sufrir, andan con sus brackets, con todo eso, pues sí, porque están gastando colágeno, no están nutriéndose bien, los probióticos no están llevándose, perdón, su microbiota pues está incompleta. Toman tóxicos. A ver, doctora, entonces, a ver, quiere decir que ahorita ahora ya conoces también temas hasta de nutrición. Pues sí, es que Sí, te ¿verdad? lleva, O sea, porque hablas de microbioma. Y ya claro, cuando alguien habla de microbioma, pues ya es que quiere decir que, porque en la facultad de tu especialidad no te enseñaron microbioma. jamás. Entonces tuviste que tomar cursos de microbioma. Claro. Y eso te llevó a dar algún nutriente que sea a base de una cepa, un probiótico, una enzima. Hasta ahora ya te sabes quizás probablemente el nombre de algunas cepas Pues para... hay muchas, Hay ¿no? Pero, muchas. por ejemplo, que disiernas entre lo que es prebiótico, probiótico y Pues bien, posbiótico, es correcto. pues obviamente vas a empezar a elegir los complementos que mejor le sirvan a tu paciente, ¿no? Claro, hay deficiencias más conocidas de una cepa u otra, pero por ejemplo, sí puedes manejar en una generalidad un producto que tú lo veas completo, que no te responde bien, que esto, que aquello, a lo mejor ya buscas específicamente, incluso por laboratorio, qué deficiencia específica pudiera tener y pues entonces cambias, ¿no? Ya a una específica, pero
la nutrición, si el meterte, por ejemplo, te digo que no cuesta poco en esfuerzo, es que entras a una cosa y te lleva a otra, y a otra, y a otra. Entonces, si no te sigues el camino, pues también te empiezas a ver limitado. Y dices, bueno, ya le di esto, ¿y ahora qué? Ah, bueno, pues que en el microbioma, a lo mejor si no te está resultando, pues tienes que ir a buscar. Y si con prebióticos y probióticos no te está resultando, pues métele un posbiótico. Entonces, sí, o sea, tú te tienes cada vez más que estar capacitando. Este, de otra manera no te puedes quedar quieto porque no avanzas. Y bueno, y ahorita que hablamos del microbioma y de las cepas, los probióticos, los simbióticos, cuando esto te lleva a conocer, sabes que eso te va a llevar a la hormona vidéntica, porque sabemos que el microbioma sí tiene mucho que ver con la producción de hormonas. Doctora, te quiero preguntar, ya en tu experiencia, ¿has visto que a partir de ciertas edades como que se acelera más bien la pérdida de hormonas tanto en varones como en mujeres? Sí, mira, el estilo de vida yo creo que ha hecho que se haga más tempranamente esto. Tú ves pacientes, parece mentira, varones 36 años, 37 con testosteronas bajas. Y son hombres delgados, pues tú puedes decir con un estilo de vida más o menos. Pero entonces, bueno, genéticamente, cómo viene de atrás, ¿no? ¿Qué hacía su papá o qué o por qué se presenta? O la alimentación también, hay gente que es muy rígida en su alimentación y eso pues también les afecta, ¿no? Eh, en mujeres, pues sí, también fíjate que hay pacientes 38 años, Menopausia precoz. no tanto como menopausia, porque tienen sus ciclos menstruales y todo, pero tú les notas sintomatología de déficit hormonal franca. Y ahí, por ejemplo, pues como que viene otra, a involucrar otra, vitamina D que es contemplándose como una hormona, niveles muy bajos de vitamina D a tempranas edades. Claro, eso se puede ver desde niños, ¿no? Pero bueno, yo viendo mujeres en la especialidad, pues tienes que ir a investigar vitamina D. Y te das cuenta porque ya a esa temprana edad su masa muscular, o sea, sarcopenia, ya vean con No sarcopenia, tanto, ¿eh? No, ¿no? yo creo que para que llegues a una sarcopenia sí pasa un buen tiempo y Pero es más probable que te dé. claro, sí, si Si, o sea, tienes si vas a eso, deficiencia sí, y no te la detectan, porque normalmente antes la vitamina D tú la empezabas a suplementar en la premenopausia y ahora no. Ahora tú ves mujeres jóvenes que te digo tienen sintomatología, les buscas, ah, caray, están en una deficiencia tremenda. ¿Por qué? Pues seguramente no la comen o no se asolean, o es gente que vive en departamentos y pues sales y al auto, llegas al auto y te metes y no. Entonces todo eso, además si no comen bien, no te asoleas, pues la vitamina D se va para abajo, ¿no? entonces quiere decir que alguien, una mujer de 25 años, llamémosle así, que tiene un trabajo en oficina y que llega a su casa, como mencionas, Y nada que más, hace mucho y que ejercicio, hace ejercicio, sí tendría que suplementarse. sí, y agregarle K, porque ya Así, es que si tú empiezas a dar mucha D para suplementar y que suban sus niveles y llegue pues más o menos a niveles óptimos y que no tenga problema con esto, pero no le agregas K, pues también se calcifican los vasos, ¿no? Entonces el beneficio que te pudiera dar, porque el vaso sí requiere calcio, pero no de más. Entonces la vitamina K va a hacer que no se nos calcifiquen los vasos y no haya ahí complicación y además de pues, muchos otros beneficios, ¿no? Pero sí hay que suplementar a veces a tempranas edades. Y por ejemplo, situaciones donde dices, bueno, las hormonas están bien y todo, y vas a buscar en vitamina D y te encuentras que suplementando vitamina D te mejora mucho la parte cognitiva y el estado diario. Porque también en el sistema nervioso central la vitamina D es una por el estrés. maravilla. Sí. Doctora, aquí es también esa parte quisiera que, por decirlo, todo el mundo ahora está estresado. Todo el mundo andamos rápido, todo el mundo llevamos una vida acelerada. Ujú.
Cuando eso sucede y a una temprana edad tocas mucho ese punto, ¿no? Yo creo que en tu consulta te llegan personas jóvenes con ciertos padecimientos que te esperas que estén a los 50 años o más para arriba, ¿no? Sí. Eh, si tú tuvieras que darle un kit nutritivo preventivo a un paciente mujer 25 a 30 años, ¿qué les darías? Si dicen, yo no vengo a mi chequeo, pero quiero que también me recomiendes algo, ¿tú qué le darías? Mira, ya te hablé hace un momento de los 4 básicos, ¿no? Para limpieza de terreno biológico. Vitamina C, complejo B, probióticos y omega 3. Son, yo creo que 4 elementos que nos van a ayudar, porque el complejo B tiene acción en todo el organismo. Son 10, 9 vitaminas, ¿no? Entonces tiene acción en todo el organismo. La vitamina C es algo que empieza a reducirnos tremendamente el estrés oxidativo. Con todo este estrés, la ¿Cuántos gramos célula les se va a recomiendas oxidar para eso? De 3 vitamina? gramos por día, 3 gramos mínimo. Con mínimo. 6 formas colágeno. Ok, Con 6 gramos de vitamina C formas colágeno. ok. Pero con 3 es una muy buena dosis ¿Y para de vitamina desoxidar. D3? De vitamina D3, bueno, regularmente manejo el complejo. Ok. No los manejo solos a menos de que vea deficiencias específicas, ya rebuscando por laboratorio. Entonces, con una dosis en ortomolecular de 500 miligramos, 1 o 2 veces al día, dependiendo cómo es el paciente. Y probióticos, pues con una dosis al día. A veces cuando el microbiota está muy afectado, dos al día que empiezan a mejorar, se quedan con una al día. Porque mejorando la dieta, mejoran tremendamente. Entonces ya no requieres tanto. ¿Sí les quitas alimentos procesados? Sí, sí, gluten y demás, ¿no? Hacer su dietita lo más natural posible en la medida de, pues ahora también de la economía. Y el omega 3 no, pues el omega 3 es una maravilla, ¿no? Nosotros vamos como que deshilachando las membranas celulares con el estilo de vida y el estrés. Entonces, el omega 3 regenera bellamente la membrana, ¿no? Si tú lo ves por microbiología, ves como esos huecos, esos hilos que estaban sueltos, se empiezan a nuevamente armar y obviamente pues eso es vida. O sea, tú regeneras la membrana celular y la célula aprovecha y saca bellamente lo que tiene que hacer. Entonces, pues realmente empiezas a mejorar. Los niños, yo he tenido la experiencia en niños con déficit de atención, con problemas de autismo, incluso el omega 3 que viene alto en Epa. DEPA, Y en de hecho, EPA y DHA, empiezan a mejorar con sus gotitas de omega líquido. Entonces, el omega 3 los pacientes te lo dicen, ay doctor, es que yo amo mi omega, ¿sí? O sea, te empiezan a dar. Y por ejemplo, en las embarazadas, cuando a mí me habían dicho que diera omega 3, ¿no? Y en la especialidad, te lo puedo decir. O sea, sí se llega así, pero no. Entonces, en las embarazadas, el omega 3, por ejemplo, la primera causa de muerte en embarazadas sigue siendo la preeclampsia-eclampsia. Y la preeclampsia-eclampsia tiene una causa como una endoteliosis. Este gen que se dispara empieza a reclutar todo el vaso sanguíneo, lo empieza a dañar por dentro, el endotelio. Entonces, todos los vasos sanguíneos están dañados. Por eso se mueren, porque en qué parte del cuerpo no hay vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, el omega 3, al reparar endotelios, pues obviamente es una medida preventiva. ¿y cuántos gramos das o recomiendas o sugieres? 3 gramos. 3 3 gramos. gramos Bueno, mínimo de suplementación en embarazo. Aparte de su dieta, pues también lo más rica en aceites y en omegas. Pero sí 3 gramitos a las embarazadas, fundamental para, no solamente para la prevención. Si tú reparas todo el organismo, obviamente pues la gestación va a ser mucho mejor, ¿no? van a ser un niño sano. Claro. Y en ese concepto, doctora, por decirlo, ya ves que en ese dato poco cruel, o no sé, podríamos usar ese término, acerca de que no nacen por parto natural. ¿Cuál es el efecto cuando un bebé no nace por parto natural?
Porque ya ves que ahora se inclina más un poco por la Mira, cesárea. de los más importantes es la microbiota. Volvemos a la microbiota. Este, Al no pasar por el canal de parto, no se pobla ese bebé de la microbiota de ahí, el microbioma. Entonces, sale por arriba y todas las bacterias benéficas que debía de agarrar ahí para subsistir y que le ayuden a, pues, a tener una buena resistencia, pues se la pierde, ¿no? Desde ahí. Segundo, si no es lactado, o sea, si no tiene lactancia materna, pues ahí Peor. como que le dan el toque de gracia. Esa es la primera. La segunda, para las mamás, siempre ¿cómo te diré? Muchas de ellas están sedadas en la cesárea, ¿no? La anestesia, pero muchas de ellas están sedadas. Entonces se pierde el contacto del bebé inmediato con la madre. ¿Esto es oxitocina, doctora? ¿Tiene que ver algo ahí la oxitocina? La oxitocina es la hormona de la felicidad, así de sencillo, y te la puedes tomar en gotas y te pones feliz. Entonces, imagínate lo que es el producirla y que el producto la reciba en el momento del parto. El parto humanizado, que es un concepto que se vino recobrando hace ya muchos años, es que salga el niño, así como viene todo lleno de líquido amniótico, Ajá. se lo pones a la mamá en el pecho. Y le empieza a hablar y empiezan latido con latido, y eso es una cosa que le va a servir al niño y a la mamá Toda su para vida. toda la vida. Entonces, desde ahí no quiero, y digo, también es una elección que puede ser favorable para ti mentalmente. Yo no quiero pasar por un dolor de parto, que me hagan una cesárea. Esa es una, ¿no? Por elección de la paciente. Segundo, la vida institucional es a prisa. Si tú tienes 10 pacientes en labor de parto y, ¿qué te diré? Muchas más cosas que hacer. Pues las que vayan más atrasadas, nos van a decir, ¿sabes qué? Esta pasa cesárea. Ella tiene 3, 4 horas y no sale, pasa cesárea. Cuando a lo mejor podía salir en otras 3 o 4 horas, ¿no? Otra, pues que las pacientes están muy inquietas, ya te ponen, o a lo mejor ponen al obstetra de nervios, ya quiero, ya no quiero sufrir, ya lo que quieras. Entonces, más que nada puede ser eso, ¿no? Como médico, no me cuento entre ellos, pero muchos sí, por comodidad. Quiero sacar mi turno rápido, a ver ya, cesárea, nada de que a labor y que tengo que estarla cuidando y que pasa cesárea, pasa recuperación y yo me olvidé de la paciente, ¿no? Entonces son muchas las cuestiones que llevan a hacer eso. Pero si tú te ubicas por ejemplo, en un medio menos industrializado, eh, tenemos un poquito más de partos naturales. Pero ya al llegar al hospital y eso casi te da un riesgo para el incremento en la cesárea, ¿no? Doctora, fíjate que llegando ahora sí que al terreno del nacimiento y pasar al terreno de la edad adulta, hay estadísticas que dicen que cuando un adulto mayor pierde muchas hormonas, esos son causas y consecuencias de un infarto, un paro. ¿Eso es real? ¿Eso es cierto? ¿Tiene que ver algo con todo este tema de hormonas? Sí, la testosterona definitivamente pues es una hormona que te mantiene, ¿no? En el caso bueno, y de las mujeres también, que te mantiene sano el músculo, pues, con todas las funciones que tienen las hormonas. Entonces, si tú no te suplementas, ponle que te suplementes, pero no comes bien, no duermes bien, no haces ejercicio, pues obviamente estos déficits van a ser mayores. Y además, no solamente la hormona, sino tienes un déficit de complejo B, de ácido fólico en especial. Y pues, ¿qué va a pasar con eso? Si además traes una carga genética, porque tus antepasados tampoco comían bien, tampoco, se suplementaban, eran estresados, pues obviamente no hay un cambio. No hay un cambio y pues como que te están condenando a lo mismo, ¿no?
Y es que sí son situaciones familiares, si tú las ves y no rompes, por ejemplo, si yo no tuviera conocimientos en esto, en la alopatía yo seguiría en mi misma cadena y mis familiares no tomaran factor de Sí, transferencia ni exactamente, ¿por qué no? Entonces, ¿qué seguiría? Pues vete con el cardiólogo, únicamente derivando los padecimientos que vayan saliendo, derivándolos a las especialidades, pero no haces un cambio de adentro hacia afuera. Y sí los puedes hacer. Entonces, los empiezas a hacer y claro que tu historia cambia, porque por ejemplo, mis hijos, los hijos de mis hijos, van a saber que hay complementos, van a saber que el estilo de vida es dictamen para tu salud. Entonces, va a ser menos fácil que tomen drogas en exceso, que no duerman bien, que usen tanta tecnología. Entonces, sí la historia tiene que cambiar a base de tu convencimiento. y sobre todo de tu conocimiento, ¿no? Sí, Pero porque te permitiste explorar, o sea, un sí, terreno que es diferente a la medicina a tradicional. la pura alopatía. Es correcto. Doctora, y bueno, hace un momento tocábamos acerca de un consejo que les pudieras dar, no solamente a los médicos y a los pacientes. Creo yo que esta charla ha sido sumamente benéfica, nos has aportado mucho. En cuestión de gineco, hemos explorado desde un bebé hasta un adulto. Yo recuerdo muy bien que en el 2022, 23, creo, fui al Congreso de Medicina Biológica con el doctor Roberto Solís, hormonas bioidénticas y ginecocosmética ya en Veracruz, y aportaban mucho en cuanto a cómo el ginecólogo debe de saber atender específicamente a la mujer, porque lamentablemente por el estilo de vida que se lleva, el exceso de cortisol y en ocasiones no saber por dónde atender a una mujer es específicamente porque a veces no has tomado cursos, no te has actualizado en tomar el conocimiento, una buena vejez, así ellos llamaban, ¿no? Llegar a una edad donde todavía tengas fuerzas, todavía tengas energía, donde todavía tengas una salud óptima, ya no llamemos una buena salud, sino una salud óptima, y la medicina regenerativa integrativa te lo aporta, ¿no crees? Sí, mira, yo el consejo que pudiera, o más bien que doy a, en general a la población, no solo a mis pacientes, es que tenemos que empezar a cambiar el estilo de vida. Definitivamente, la modernidad nos ha llevado a dejar cosas de tradiciones en el pasado y de lo que piensa tu mamá, cómo desde la forma en que naces, tú vas a ser ya con ciertas características hecho, cómo la etapa perinatal forja un ser humano. Desde ahí tenemos que empezar, pues a pensar que tenemos que tener buenos embarazos, buena nutrición, buenas disciplinas de alejar el estrés, hacernos de actividades recreativas que no solamente en la salud física, sino en la mental, nos empiecen a dar beneficios y después de ahí volver a lo natural. La comida natural, el pollo, el pescado, la carne, la verdura, ir quitando pues todos estos suplementos de salchichas, de embutidos y demás, que son modernidad, pero que realmente traen un perjuicio tremendo a la salud. Entonces, empezar a comer mejor, a dormir mejor, a tener actividades recreativas, porque nos olvidamos muchas veces, o estoy muy cansado algo y que los niños estén en las computadoras, en los celulares y yo descanse, ¿no? Entonces, no, la convivencia, ¿por qué? Porque eso es salud y de ahí va a venir todo. De ahí empiezas a generar buenas cosas en la panza, de ahí empiezas a generar buenas cosas acá arriba, ¿sí? A tener seguridad, y eso va a hacer que un adolescente pues no esté estresado, no esté con ansiedad. Ansiedad a los 12, 13 años. Hay niños o niñas que se ponen a llorar en el consultorio. Entonces, llegar a esas magnitudes de estrés oxidativo, imagínate cómo está ese organismo. Entonces, si tú no cambias eso,
las consecuencias van a seguir siendo las mismas. Entonces, hay que vivir mejor, ocuparnos más de nosotros y por ende, pues si tú educas con el ejemplo, es más fácil que a los que te están viendo se les graben las cosas, a que cuando se las dices. Fíjate que en epigenética es esto que aterrizas muy bien. Tu microbioma, cuando una mujer está embarazada, se lo pasa a su hijo o a su hija. Y a su vez, a su hijo y a su hija. Y así se va. Hasta 4 generaciones puede hacer. Sí importa lo que comemos, sí importa nuestros hábitos, sí importa nuestro estilo de vida, sí importa lo que pensemos. Y como todo esto sí importa, entonces tenemos que modificar las cosas que estamos haciendo mal. Y si las cosas que estamos haciendo mal nos llevan a malos resultados, pues, por obviedad, tendríamos que empezar a modificar todos esos consejos que nos acabas de dar. Para que cambien los resultados. Pues prácticamente, ¿verdad? Queremos cambiar algo, todo tenemos que mejorar. Doctora, de verdad apreciamos mucho tus consejos, tu sabiduría, tus muchos años de experiencia. Sabemos que das consulta ¿en dónde? Yo estoy en Tepojaco, Coquitlán Izcalli, ahí en Avenida Vicente Guerrero, número 7. Y pues mi dirección la encuentran en Google Maps. Ok. Ahí como consultorio ginecológico, lunes a jueves. Ciertos horarios específicos, ¿verdad? Sí. Previa cita, por favor, porque... Previa cita, nos amoldamos a los horarios, pero regularmente hay uno en la mañana y otro después. Tenemos 2 números de contacto, es el 55 22 96 50 35, se comunican directamente conmigo, y mi asistente en el 55 34 81 0801. ¿Das consulta en línea o todo personal? Personal. Personal. Sí, ya mis pacientes, pues sí hay algunas cosas pero es Digo, porque creo presencial. aquí nos llaman muchos y nos dicen, oye, ¿no podrá el doctor darnos una en línea? Porque a veces nos preguntan si se dan consultas en línea, a lo mejor van a llamar y algunos van a preguntar, porque aunque no lo creas, hay doctores que solicitan luego también consulta. Mira, sí, pero ¿Se entiende, va? en línea, una consulta médica, yo prefiero al domicilio a veces, porque si tú no tocas a un paciente, te pierdes de mucho. O sea, no es fácil, a lo mejor puedes dar un consejo, una orientación, pero bueno, pues Ya, ni luego ya si cobrarlo, incluyes ¿no? terapias, Sí. todavía con mucha más razón tienen que estar Sí, contigo. sí, pero el hecho de no ponerle el estetos, de no tocar el abdomen, pues puede estar enmascando un abdomen agudo, ¿no? Y que el paciente termine muerto o que termine, Sí. sí, ¿no? Entonces, la consulta médica difícilmente puede ser presencial. Bueno, pues ya lo saben, si quieren alguien consultar a la doctora, pues ya están los números de teléfono, el contacto de preferencia que sea con su asistente, porque si la doctora está dando consulta, A veces no contesto, pero cualquiera de los dos, alguno les van a. ahí estaba la doctora para servirles. Sí, Pues claro. agradecemos mucho su asistencia, a muchos doctores que nos ven en México, Centroamérica, Sudamérica, algunos otros de España, algunos en otros países. Pues ahí sí nos dan un like a la página de seguimiento para que vean todo lo que estamos haciendo. También estamos en el próximo, en junio, 13 y 14 de junio, nos encontramos en Guadalajara. Por si alguien quiere saber un poco más del test epigenético, va a haber una certificación de medicina biológica, células madres, ahí en Guadalajara, Jalisco. Les vamos a dejar, si alguien nos pide información, va a ver si en la imagen aparece una imagen donde va a haber un número de teléfono por si alguien quiere informes. Y si dan la palabra UO Life, les van a dar una beca. Pueden preguntar ese número de teléfono que va a aparecer en pantalla y les dicen que en el podcast vieron el programa, dan el nombre para que les den un descuento a su beca que quieran asistir. Pues muchas gracias, buenas tardes y nos vemos la próxima semana con otro tema que les va a seguir llamando mucho la atención. Que tengan buena tarde.